Shalom, amados, que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a todos los que están viendo esta transmisión en las naciones. Les saluda el hermano Jason Rojas de la comunidad Sefardí de ITEC, de Guayaquil, Ecuador. Vamos a hacer el resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá, Toldot, que significa generaciones o descendencia, y la encontramos en el libro de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 25, verso 19 en adelante. La palabra de nuestro Padre Celestial dice de la siguiente manera: estas son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ya era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Lloró Isaac a Adonai por su mujer que era estéril, y lo aceptó Adonai, y concibió Rebeca su mujer. Vemos aquí la edad que tenía Isaac cuando tomó por mujer a Rebeca. Y más adelante nosotros vemos un pasaje donde nos dice la edad que tenía Isaac cuando tuvo sus hijos. Dice en el verso 26 de este mismo capítulo 25: después salió su hermano trabado la mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Estamos viendo de 40, 60, 20 años que habían transcurrido, y Rebeca no quedaba embarazada. Suponemos que todo ese tiempo ella estuvo clamándole a Hashem para que le abra la matriz y poder concebir. Pero hay un pasaje en el Brit Hadashah que dice que la oración del justo puede mucho. Aquí vemos a Isaac que ora por su mujer, y su mujer queda embarazada, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice el Midrash, ¿verdad?, sobre los patriarcas. Dice: Abraham y Sara tuvieron que esperar por Isaac durante 75 años y rezaron constantemente hasta que nació. Rivka rezó durante 20 años hasta que tuvo un hijo. Rachel era estéril, rezó durante 14 años hasta que tuvo un hijo varón. Hannah fue estéril durante 19 años hasta que dio a luz a Samuel. Muchas veces, amados, nosotros nos apresuramos a tomar nuestras propias decisiones y no esperamos en Hashem cuando estamos orando o como cuando estamos rezando. Vemos nuestros patriarcas el tiempo que estuvieron clamándole a Hashem para que esas oraciones, esos rezos sean contestados. El tiempo que estuvo Abraham y Sara orando por el hijo de la promesa, el tiempo que estuvo Isaac orando, ¿verdad?, para que su esposa pueda concebir. Y vemos que esta es una de las características de los sadik, de los justos de la Torá, que tuvieron que clamar durante mucho tiempo, ¿verdad?, para que sus rezos, sus oraciones sean contestadas. Más adelante el Midrash nos dice lo siguiente: después de 20 años Isaac y Rivka visitaron a Har HaMoriah, el mismo lugar, dice, donde Abraham había estado, e Isaac, y lo había preparado para matarlo. Tanto Isaac como Rivka rezaron y ofrecieron sacrificios. Isaac rezó: permite que los hijos que tú me darás nazcan de esta mujer justa. Rebeca rezó: permite que los hijos que tú me darás sean de este sadik. La tefilá de Isaac fue escuchada y Rebeca quedó embarazada. Dice que había mucho dolor, ¿verdad?, en este embarazo de Rebeca. Desde el vientre de Rebeca había una lucha.
una lucha por quién salía primero, ¿verdad? Por quién iba a nacer primero. Y dice que los dolores eran tan fuertes de Rebeca que fueron a consultar a Shem, ¿verdad? ¿A qué se debía esa situación que ella estaba viviendo? Y la Torá más adelante nos dice, en el verso 22 del capítulo 25 de Bereshit de Génesis, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai, y le respondió a Adonai, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dice que esta fue la respuesta de parte de Shem y de parte del hijo de Shem Eber, que le dieron a Rebeca, ¿verdad? De que 2 naciones estaban naciendo de su propio vientre y que las 2 iban a luchar y de que el mayor iba a servir en los posteriores tiempos al menor. Estamos, amados, nosotros frente a un mundo de dualidades. Eso tiene que estar claro. Existe el bien y el mal. Existe el día y la noche. Existe lo alto y lo bajo. Y eso nosotros debemos comprender, que siempre en nuestro interior va a haber esa lucha entre el bien y el mal. Entre la parte que a nosotros se quiere conectar con Hashem, con la obediencia a los mandamientos de la Torah, y esa otra parte que nos quiere desconectar y llevarnos a la desobediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Siempre va a haber esa lucha en nuestro interior. Y dentro de nosotros tenemos nuestra alma. Y nuestra alma tiene distintos niveles, como lo vamos a ver. Pero también nosotros tenemos un cuerpo físico. Este cuerpo físico nos conecta con este mundo material. Pero interiormente nosotros tenemos nuestra alma que nos conecta con nuestro mundo espiritual. Y según algunos estudiosos, nuestra alma tiene distintos niveles, ¿verdad? Existen 5 niveles que tiene nuestra alma. El primer nivel de nuestra alma es Nefesh, o la Neshama, que es el alma carnal, y muchos dicen es el alma animal. Es decir, que nos desconecta del mundo espiritual y que nos conecta con este mundo material, y muchos son dominados por esta alma, por este nivel del alma, y desobedecen todo lo que nuestro Abacados ha establecido en sus palabras, en su Torah. Y vemos nosotros este mundo como está desconectado de nuestro Padre Celestial. El otro nivel del alma, el segundo nivel del alma, es el Ruach, que es el alma conectado con la psique, con la parte espiritual, con la mente y con las emociones. Ese es el segundo nivel del alma. Hay muchos que son dominados por este segundo nivel del alma, donde sus emociones los dominan, donde sus pensamientos los dominan, donde si están bien, bueno, voy a hacerse de acá. Si me ha ido bien, voy a obedecer los mandamientos y me voy a congregar, pero si me ha ido mal, ¿verdad? No lo voy a hacer. Es decir, que fluctúa de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus pensamientos, y en este nivel de Ruach, del alma, están los pensamientos, ¿verdad? Está la conciencia de la persona. Es el nivel del conocimiento. Pero hay otro nivel más elevado de nuestra alma, ¿verdad? El tercer nivel del alma, que es la Neshama, el alma real, que trabaja para que el Ruach se eleve de una manera espiritual, ¿verdad? Y alcance su máximo potencial, ¿verdad? El nivel que nosotros debemos propender es ese nivel, el nivel de Neshama. Es un nivel más elevado de nuestra alma, que nos conecta con el mundo espiritual, ¿verdad? Pero hay otros niveles del alma, que no se habla mucho. El cuarto nivel del alma, que no lo vamos a tocar a profundidad, pero lo vamos a señalar, que es la Hayat,
que es la raíz del alma que compartimos con todas las almas. Ejemplo, nosotros hemos escuchado de las almas gemelas, ¿verdad? Esas almas vienen de una misma raíz y se conectan, ¿verdad? De una manera espiritual. Ese es otro nivel del alma un poco más elevado y más profundo. Y el quinto nivel del alma es lejidad, que es la unificación con el uno y único y con el todo, donde todas las almas están unificadas en un mismo nivel. No sé si a ustedes les ha sucedido que con ciertas personas hay más afinidad que con otras personas. No sé si a ustedes les ha pasado en sus vidas de que nos conectamos mejor con un tipo de personas, y con otro tipo de personas no nos conectamos, ¿verdad? ¿A qué se debe? A que las almas tienen estos distintos niveles y depende, amado, de que esa persona en qué nivel de su alma está. Porque cuando nosotros partimos de este mundo, ¿qué es lo que sale de nosotros? De nuestra alma, ¿verdad? Pero esa alma que sale, ¿en qué nivel está? ¿Está en el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercer nivel? ¿O en qué nivel mismo se encuentra? Entonces, en nuestra vida interior siempre va a haber una lucha. Siempre, como la lucha que está sucediendo aquí en el vientre de Rebeca, ¿verdad? También en nuestro interior hay una lucha. Una parte de nosotros que quiere propender hacia el mundo y desconectarnos con nuestra fuente, que es nuestro Padre Celestial, y otra parte que también quiere conectarse con la fuente. Y siempre va a haber esta dualidad, siempre va a haber esta lucha en nuestras vidas. Y nosotros lo vemos en esta parashá, la lucha que está viendo en el vientre de Rebeca, la lucha entre el bien y el mal. El mal queriendo coger la delantera y el bien también que no se quiere dejar. Y tal es así que dice esta sección de la Torá, que finalmente Rebeca tuvo sus dos hijos y Jacob salió trabado del calcañar. Eso nos dice esta sección de la Torá, y que Esaú salió todo velludo y rojo, por eso el nombre de Edom que le pusieron, ¿sí? Y según un Midrash nos dice que él ya salió por cuenta todo terminado, hasta con dientes, y todo velludo. Eso hay un Midrash que nos dice que él ya salió completamente terminado, ¿sí? Entonces, nosotros ¿qué podemos aprender para nuestras vidas, amados, de esto? ¿Sí? De a qué voz interior nosotros vamos a escuchar. A la voz que nos conecta a obedecer los mandamientos de Adonai, o a la voz que nos quiere desconectar del mundo espiritual. Hay muchos que escuchan esa voz que los desconecta del mundo espiritual y desobedece todos los mandamientos de Adonai. Desobedecen absolutamente todo. Pero hay quienes, en cambio, escuchamos la voz de Adonai y hacemos que la parte espiritual sea la que domine a la parte carnal, a la parte que nos quiere sacar del camino, ¿sí? Y muchos escuchan esa voz, que lo desconecta del mundo espiritual para hacerle caso, ¿verdad?, a la parte carnal, a la parte animal, que desconecta al hombre de su verdadero propósito. ¿Y cuál es el propósito que nosotros hemos venido a hacer aquí a esta tierra? Que es obedecer a Hashem, que es obedecer a nuestro Padre Celestial. Y el Humas, en un comentario que nos hace, nos dice lo siguiente. Miren lo que dice el Humas. Refiriéndose a esta sección de la Torah, a esta parashá, el Humas nos dice: cada uno de los patriarcas tenían una yeshiva, o sea, un centro de estudio,
en la que pregonaba la existencia de un solo Dios y que los hombres hagan su voluntad. La yeshiva de Abraham contaba con cientos o con miles de alumnos. Isaac tenía en su academia, dice, como alumno a Jacob, a quien educó y designó para que enseñara a los demás los mandamientos de Adonai. Eso nos dice el Humash, así, recogiendo comentarios que están en el Midrash, y aquí Ramban, Gilhol, Abodó, en Sará 1, 2 y 3 hacen este comentario. Es decir, amados, que esa parte que nos conecta a nosotros con Adonai tiene que llevarnos a nosotros a una acción. ¿Y cuál es esa acción? Traer a los demás al conocimiento de los mandamientos de Adonai, al conocimiento del uno y único. O sea, ese es el propósito, amado, por el cual nosotros estamos aquí en este mundo y por el cual nosotros hemos venido a rectificar este mundo de lo que el primer Adán hizo. Y es por eso que vino Yeshua a hacer rectificación, a rectificar este mundo a través de la obra que él vino a ejercer. Y esa es nuestra labor, amado. Y no es cristianismo eso cuando se habla de que nosotros debemos compartir la Torá, de que cuando se habla de que debemos dar a conocer los mandamientos de Hashem, de que cuando se habla de que debemos dar a conocer al uno y único Elohim que hay en este mundo. Y aquí lo dice el Humash. Yo no me estoy inventando, amado. Este es el Humash. Y es una de las traducciones más fidedignas de la Torá que existe. ¿Sí? Lo que nos dice, lo que hacía Abraham, lo que hacía Isaac, lo que hacía Jacob y todos los patriarcas. Ahora, amados, ¿y nosotros por qué no lo hacemos? Esa es la pregunta. Como lo vimos en la parashá anterior, y dice el Midrash también, que Sara predicaba a las mujeres, daba a conocer de Adonai a las mujeres, y Abraham daba a conocer de Adonai a los varones. Y en esta parashá de nuevo vemos estos comentarios, ¿verdad?, que están recogidos aquí. Miren lo que dice en esta parashá el Humash, en los comentarios que tiene. Isaac dice, hijo de Abraham, la Torá acentúa que Abraham e Isaac eran padre e hijo. Los cínicos, escuchen bien, amados, los cínicos de aquella época, de aquella generación, habían estado circulando el rumor de que Sara obviamente había quedado embarazada de Abimelech, ya que ella y Abraham habían estado casados muchas décadas sin tener hijos. Y recién cuando ella fue secuestrada por este rey filisteo, es que había dado a luz. Por eso Elohim hizo que los rasgos faciales de Isaac y Abraham, dicen, tuvieran un parecido indiscutible para que incluso los escarnecedores tuvieran que admitir que en efecto Abraham fue quien engendró a Isaac. Miren, amados, lo que dice el Humash y lo que recogen en estos midrashim, la generación de esa época, lo que hablaban de Abraham. A mí alguien una vez me preguntó y me dice, y hermano, ¿y por qué hablan tanto de usted? ¿Por qué hablan tanto? Si de Abraham hablaron, de Isaac hablaron, de Jacob hablaron, de Yeshua, ¿qué no dijeron y qué no le hicieron? Entonces esa es la capacidad humana de decidir qué decir o decidir qué opinar, sea verdadero o sea falso. A la gente le gusta hablar. Le gusta hablar ya, y hoy, yo no me había enterado, pero hoy me entero de que al Rabí Dan Ben Abraham están que lo calumnian por todos lados. Y ahí cuando me salió este comentario del Humash, lo que los cínicos de esa época hablaban de Abraham. Ahora,
No es de extrañarse, amados, que hable de quien quiere hacer el bien, de quien quiera predicar la Torah y traer a los que no conocen de Torah, a los que no conocen de Yeshua, al conocimiento de la verdad. Por cierto, esta comunidad pertenece a la Alianza Nexalita que la dirige el rabino Dan Ben Abraham, y nosotros nos solidarizamos con él por todas estas injurias que se están cometiendo con este justo. Está haciendo una labor en este mundo, tratar de rectificar este mundo, tratar de traer al mayor conocimiento de personas, al conocimiento de la Torá y la obediencia de los mandamientos. Entonces la gente va a hablar. Al adversario no le va a agradar que alguien obedezca mandamientos y se pare a favor de la luz, a favor de Adonai, y empiece a pregonar la verdad. Porque qué comunión, como decía nuestro Mashiach, qué comunión puede haber entre las tinieblas y la luz, amados. No hay ninguna comunión. Van a hablar en contra de nuestro. Ustedes pónganse a predicar, pónganse a hablar de Hashem, y van a ver los comentarios que van a empezar a decir de ustedes. Si la gente está callada y no dice nada de ustedes, porque no están haciendo nada. Pero en la medida que empiecen a pregonar la verdad, empiecen a pregonar que saben en un canal de YouTube, que saben en Facebook, que empiecen en los TikTok, van a ver los comentarios que se van a dirigir hacia ustedes, ¿sí? Porque se están moviendo el mundo espiritual, al mundo de las tinieblas no le va a agradar que haya más luz. Entre más tinieblas hay en este mundo, para ellos es mucho mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con lo que nos dice esta sección de la Torá, y vamos a ir a revisar el libro de el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, en lo que tiene que ver con el libro de Romanos, y vamos a ver lo que nos dice el libro de Romanos en el capítulo 9, verso 11, dice Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim, conforme a su elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, al mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Elohim en ninguna manera. En ninguna manera, amado. Esto ya estaba determinado. Ya estaba determinado de que se sucedieran las cosas de esta forma, porque dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, desde el vientre de su madre. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Adón. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amados, nosotros, como dice alguien, tenemos que ver bien, amados, ver bien, porque Esaú, por un plato de lentejas, por una sola comida, vendió su primogenitura. O sea, no valoró el significado profundo que tenía en esa época la primogenitura. Al primogénito le correspondía doble porción de la herencia de su padre. Al primogénito le correspondía el gobierno de la casa de su padre. Al primogénito le correspondía la representación de su padre en sus negocios.
O sea, tenía mucha ventaja en esa época de ser primogénito. Pero este Esaú no valoró lo que había obtenido y ya estaba determinado porque este Esaú representa a Edom, ¿verdad? Representa a Roma y sabemos todo lo que ha hecho Roma, ¿verdad? Algo que surgió en el seno de un hogar, ¿verdad? Una disputa que surge en el seno de un hogar trasciende los siglos, amados. Y vemos esta disputa hasta en la actualidad, con las últimas declaraciones que hizo quien gobierna la Iglesia Católica. El antisemitismo que ha existido por siglos, amados. ¿Y dónde surgió? ¿Dónde nació eso? En el seno de un hogar. En el seno de... Y estaba determinado que se dé de esa manera, ¿sí? Dice aquí, por ejemplo, y Jacob, en el verso 29 del capítulo 25, guisó un potaje y volviendo a Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado Edom, ¿sí? Que significa rojo. Y Jacob le respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces él aceptó el negocio. Como mal enseñan por ahí, que dicen que Jacob le robó la primogenitura, y eso es falso, amado. Jacob no le robó absolutamente nada a Edom. Jacob le compró la primogenitura. Y hay un Midrash que dice que firmaron documentos, le hubieron testigos, ¿sí? De esa transacción que se dio. Ahora él, ¿verdad? Por un guiso, vendió algo tan valioso que era su primogenitura. No valoró la primogenitura, ¿sí? Entonces, amados, lo que a nosotros nos han enseñado sobre este pasaje, ¿verdad? De que Jacob, ¿verdad? De que Jacob le robó la primogenitura, eso es falso, eso es falso. Pero hay una cosa, amados, que sucede también en todos los hogares para sacar una enseñanza para nuestros días de este pasaje, y en todos los lugares pasa esto, y miren lo que dice aquí. En el verso 28 del capítulo 25, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Las preferencias en los hogares no son buenos de parte de los padres de amar más a un hijo que a otro. Pero aquí dice que Isaac amaba más a Esaú que a Jacob. Deben los hijos ser amados por igual y no tiene que haber preferencia en un hogar para uno u otro hijo, porque eso genera conflictos a la larga, genera resentimientos a la larga en los hogares. Y este Esaú, nos dice el Midrash, que no se presentaba tal cual como era él. Es decir, que los dos hermanos aprendieron Torah, aprendieron de Hashem, del maestro más grande que ha habido en la historia, que era Abraham, porque eran nietos de Abraham. Y hasta los 13 años estuvieron en la yeshiva de Abraham y de Isaac, aprendiendo de Torah. Hasta esa edad, Esaú aparentaba que obedecía la Torah, que obedecía los mandamientos de Hashem, pero era una imagen que él daba para que su padre lo viera que realmente era obediente. Pero ante Jacob, él se presentaba tal como era. No sé si ustedes han visto ese tipo de personas, que ante una persona se presentan de una manera y ante otra persona se presentan de otra forma, de otra manera, tal como son. En este caso, Esaú se presentaba ante Jacob tal como era.
tal como era, un pagano, un déspota, tal como era. Pero ante Abraham, ante Isaac, ponía otra cara, tenía otra personalidad. Entonces, amados, hay mucha gente que no tiene una personalidad definida, que no sabe quiénes son en este mundo, que no saben a qué han venido. Tienen personalidades tan volubles que ni medio le dicen una cosita, los convencen y se dejan llevar y se dejan ir. Una mentalidad tan voluble que no saben qué mismo quieren de la vida. Y hay muchos que por un plato de lentejas se dejan convencer y niegan de Yeshua, y niegan el judaísmo de Yeshua, y ahora son ortodoxos y los más judíos de los judíos. ¿Qué es eso, amado? Eso es no tener una personalidad definida. Eso es no saber quiénes son. Eso es tener una mente voluble y malvable ante las circunstancias. Hay mucha gente así y conocemos gente de esa calidad, amado. Entonces nosotros tenemos que saber quiénes somos, amados, en el reino. ¿Sí? Si hemos nacido conociendo de Yeshua, tenemos que morir conociendo de Yeshua, amado. No en el trayecto por las circunstancias, por lo que yo quiero obtener o por lo que me ofrecen, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a cambiar. Nosotros vamos a negar, ¿verdad? Lo que Yeshua ha hecho con nosotros. Y el trabajo que está haciendo en la actualidad Yeshua en este momento. Hay una labor, amados, que él está haciendo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que estar firmes, amados, en quiénes somos y presentarnos delante de las personas como somos, amados, tal como somos. Que la gente nos conozca como somos y no tener distintas personalidades. Ante uno es ser de una forma, ante otro ser de otra forma, y eso es feo. Y aquí vemos que este Esaú tenía esa característica. No se presentaba tal como era. ¿Sí? No se presentaba tal como era. Hay muchas cosas que nos dice el Midrash, amados, ¿verdad? De que hay cosas que Hashem aborrece, que no le agradan, ¿verdad? Que no le agradan. Vemos aquí, por ejemplo, hay un Midrash que nos dice las cosas que aborrece Hashem. Dice el Midrash, existen 7 vicios que son abominables para Hashem. Estos están enumerados también en el libro de Proverbios, que ya lo vamos a ver. Dice, y todas estas cosas que Hashem aborrece, las tenía Esaú. Eso dice el Midrash. Estas 7 cosas que aborrece Hashem, que aborrece Adonai, las tenía Esaú. La primera, la arrogancia. La segunda, lengua mentirosa. La tercera, manos que derraman sangre inocente. La cuarta, un corazón que maquina malos pensamientos. La quinta, pies que se dirigen rápidamente hacia el mal. La sexta, dar falso testimonio. Y la séptima, causar discordia entre los hermanos. Estas cosas, aquí dentro de la comunidad, a nosotros nos han afectado bastante, amados. Son características de quienes tienen la personalidad de Saúl. Vamos a ver el libro de Proverbios que nos dice, amado. Libro de Proverbios. Capítulo número 6. Capítulo 6. Verso 16, Proverbios dice, 6 cosas aborrece Adonai, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos y la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra la discordia entre los hermanos. Amados, esas cosas aborrece nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y nosotros debemos huir
de esas cosas, amados, de esas cosas. Miren lo que dice el Midrash referente a Esaú. Dice, hasta la edad de 13 años, la diferencia entre Jacob y Esaú no era evidente. Ambos crecieron bajo la tutela de su padre Isaac y de su abuelo Abraham. Al alcanzar la edad de 13 años, ya era obvio que se orientaban hacia metas diferentes, ¿sí? Hacia metas diferentes. Mientras vivía Abraham, dice el Midrash, hasta que Isaac cumplió los 15 años, Esaú disimuló su verdadera personalidad, engañó al mundo, haciéndole creer que era justo. Se esforzó para darle a su padre Isaac la imagen de temeroso de Elohim y de observante de los mitzvot. Es decir, amados, que él disimuló y engañó no solamente a su padre, sino que a muchas personas, ¿verdad? Haciéndose parecer que era un sadik y era un justo, pero en realidad era un malvado. Y así hay muchas personas, amados, que a nosotros nos presentan una cara de frente, pero para atrás tienen otra cara, otra personalidad. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Solo nuestro Padre Celestial, amado. Puede discernir los pensamientos del hombre y el corazón del hombre, para nosotros no ser burlados ni engañados. Aquí nosotros hemos sido, al menos yo he sido burlado, y he sido engañado por muchos. Porque por frente te presentan una cara, y por atrás presentan otra cara. Y no solamente le pasó a Abraham, a Isaac, sino que a muchos adictos, a muchos son burlados, son engañados, ¿verdad? Porque la gente no presenta su verdadera personalidad. ¿Sí? De frente te dicen una cosa y a espaldas tuyas dicen otra cosa. O hablan a espaldas tuyas, ¿verdad? ¿Y eso cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos nosotros evitarlo? No lo podemos evitar. No lo podemos evitar como empezamos en esta sección, ¿verdad? Lo que la gente de esa época hablaba en contra de Abraham. Tremendo, amado. Tremendo. Ahora nosotros, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Sí? Si de este sadik de la talla de Abraham hablaron, ahora nosotros, ¿qué podemos esperar? El mundo va a hablar, la gente nos va a criticar, la gente va a decir lo que ellos quieren decir, ¿sí? Pero al final de los tiempos, nosotros veremos quién es quién, ¿verdad? En el final de los tiempos, vamos a saber quién es quién. Y la palabra dice que por sus frutos los conocerás. Vemos los frutos de Abraham que perduran hasta esta época. Los frutos de Abraham. ¿Y dónde están los frutos de los que hablaron de Abraham? No hay. No hay. ¿Verdad? Tanto se habla de Yeshua y los frutos de Yeshua nosotros lo vemos en nuestras vidas. ¿Verdad? Pero ¿dónde están los frutos de los que hablan en contra de Yeshua? ¿Dónde están los frutos de los que niegan a Yeshua, habiéndolo conocido y habiéndolo aceptado? ¿Dónde están los frutos? No hay frutos. ¿A qué higuera yo me voy a poner a la sombra, a una higuera estéril? ¿O a qué olivo me voy a arrimar a un olivo estéril que no tiene fruto, no da aceite? ¿O a un olivo que sí tiene fruto y tiene aceite? Son decisiones que en un momento determinado en nuestra vida a nosotros nos toca tomar, amados. Decisiones que hay que tomar. ¿Sí? Dice aquí la Torá que había hambre en la tierra y que nuestro abacados le dice a Isaac, no salgas de Israel, no salgas de esta tierra, quédate aquí, que aquí vas a ser prosperado. Y dice que nuestro Padre Celestial prosperó tanto a Isaac que cosechó al 100%, amado. Cuando todos tenían escasez, cuando en todo el mundo había hambre, él estaba sobre la sobreabundancia. ¿Cómo poder entender eso, amado? Porque dice que Isaac fue el único de los patriarcas que no salió de la Eres Israel. El único que nació en la Eres Israel. No tuvo que bajar a Egipto.
Abraham sí, Jacob sí, pero Isaac no. Y dice que era riquísimo, amado. Y que cuando había escasez, él cosechó al 100 por 1. ¿Sí? El capítulo 26, en el verso 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año al 100 por 1, y le bendijo a Adonai. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Sí? Entonces, amados, ¿producto de qué? Isaac fue enriquecido. Producto de que Isaac fue prosperado. Hay una sola clave, la obediencia, como siempre lo hemos enseñado. La obediencia y nada más, hermano, a los mandamientos que nuestro Padre Celestial nos ha dado, nada más. Y esa es la clave. Miren que dice más adelante en este capítulo 26 que Isaac volvió a cavar los pozos que Abraham había cavado y que los filisteos los habían cubierto de tierra, los habían anegado, los habían cerrado. Y él volvió a cavar. Y vienen ellos y se los quitan. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haríamos nosotros, amados? En esa situación, cuando hacemos una acción, cuando hacemos un trabajo y no nos sale bien, nos sale mal, nos va mal, ¿desistiríamos ahí? ¿Ya no seguiríamos? ¿O seguirían? Porque el caso de Isaac dice aquí que él siguió cavando más pozos y los filisteos se los seguían quitando y siguió cavando hasta que por último ya ellos se cansaron de quitarle los pozos porque no los podían detener. ¿Qué podemos aprender, amados, aquí de esto? A perseverar, amados, a ser perseverante en todo lo que nosotros hagamos, porque si él se hubiera quedado en la primera, ¿verdad? No hubiera encontrado esos pozos de agua viva. Y el agua viva es la Torá. A que sigamos perseverando, amados. No solamente en el estudio de la Torá, no solamente en la labor que tenemos que hacer para el reino, de traer más personas al conocimiento de esta verdad, sino en nuestras actividades, en nuestros estudios y en todo, amados, tenemos que perseverar. Porque si hay alguien que perseveró y que luchó hasta alcanzar la redención final, ese fue Jacob, que nosotros lo vamos a ver en la siguiente parashá. Todas las luchas que él tuvo y todo lo que tuvo que perseverar para lograr lo que él quería. Vemos nosotros aquí en esta sección donde dice en el verso 18, y volvió a abrir Isaac los pozos que había abierto, se habían abierto en los días de su padre Abraham, y los filisteos habían cegado. ¿Sí? Dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron ahí un pozo de agua vivas, y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre Esek. Dice, y abrieron otro pozo, y ahí riñeron sobre él. Entonces vemos, amados, esto que sucede, ¿verdad? De que si Isaac se hubiera detenido, no hubiera seguido abriendo más pozos y explorarlo. ¿Y qué representa el agua? El agua representa la Torá, amados, en nuestra vida. ¿Sí? El agua representa la Torá. Nosotros en esta parashá, amados, vemos una conexión entre Esaú y Yeshua. Y de eso vamos a hablar en este momento, que es otro tema. Aquí en el capítulo 27, en el verso 22 dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz de Jacob, la voz es de Jacob, pero las manos es de Esaú. ¿Qué conexión podemos nosotros hallar en este pasaje con nuestro Mesías Yeshua? Nosotros vemos allá afuera todas las culturas
a lo largo de la historia que a Yeshua, siendo judío, le pusieron vestiduras griegas primero. Luego, siendo judío, le pusieron vestiduras romanas. Le pusieron vestiduras norteamericanas y le han puesto en todos los países distintas vestiduras. ¿Qué conexión podemos ver nosotros en este mundo gobernado por Esaú? ¿Dónde podemos encontrar a Yeshua? Porque Yeshua en la actualidad está haciendo una labor, recogiendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque él lo dice en el libro de Mateo: yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a recoger a las 12 tribus, dispersas entre todas las naciones. Y esa es a través de esa labor que nosotros hemos podido venir a la Torá, a través de la labor que ha hecho Yeshua en nuestras vidas. ¿Sí? Nosotros podemos ver allá afuera, amados. La gente conoce a Yeshua de distintas maneras. Los griegos le pusieron Cristo, que es una palabra griega para ungido, ¿verdad? El cubierto en aceite. Jesús, una palabra latino-romana para Jesús. Y las distintas culturas lo han conocido de distintas maneras. Y yo veo una gran similitud entre este Yeshua, que está en este mundo de don, con lo que pasó inicialmente con Moshe. Si ustedes ven a Moshe con las vestiduras del príncipe egipcio, no lo iban a reconocer como al Moshe que se le reveló la Torá y entregó la Torá a su pueblo, a la nación de Israel. Porque Moshe era un príncipe egipcio y tenía vestiduras egipcias. Ustedes podrían haberlo reconocido a Moshe con esas vestiduras, no lo hubieran reconocido. Es hasta que se le revela a nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, de que esas vestiduras son desechadas y coge la vestidura de su pueblo. Lo mismo pasó con Joseph, amado. Lo mismo pasó con Joseph. Sus hermanos, las 12 tribus de Israel, a Joseph, cuando estuvo gobernando Egipto, no lo conocieron. No lo conocían, ¿por qué? Porque tenía vestiduras egipcias. Sus hermanos no lo reconocieron. De la misma manera, amado, a Yeshua judío, sus hermanos en la actualidad no lo conocen. ¿Pero por qué no lo conocen? Porque las culturas en los distintos tiempos le han puesto distintas vestiduras. Pero hay una profecía que tiene que cumplirse y vamos a ver lo que nos dice, amados. Esta profecía en el libro de Isaías, vamos a leer en el capítulo 63. En el capítulo 63, verso 1, dice: ¿quién es este que viene de Edom? Es la pregunta que hace nuestro Padre Celestial. De Bosra, con vestidos rojos. Ustedes podrían reconocer a Yeshua que venga con vestimentas rojas. Edom es rojo. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habló en justicia grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie habla conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiere quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Esto es lo que dice el libro de Isaías
en esta profecía refiriéndose a Yeshua. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Zacarías, amados. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Zacarías. Zacarías 12. Zacarías 12, verso 8. En aquel tiempo, dice Adonai, defenderé al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Elohim, como el ángel de Adonai delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un ruach de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía de Yeshua, amado, tiene que cumplirse. Las 12 tribus de Israel reconocerán a Yeshua cuando todas las naciones vengan contra Jerusalén, ¿verdad? Y allí haga su entrada triunfal, ya no como el Mashiach sufriente, ¿verdad? Sino como el Mashiach que viene a reinar, ¿sí? Que viene a reinar y a reinar las naciones con vara de hierro. Amados, nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a todos los hermanos y familias que están viendo esta transmisión. Shabbat Shalom para todos.